Todo empezó con una buena intención. No hubo mala fe, no hubo negligencia evidente. No hubo alguien intentando hacer daño, solo una persona o un grupo de personas intentando arreglar un problema real. Y eso es lo que vuelve esta historia tan inquietante, porque nadie se levanta por la mañana pensando, hoy voy a empeorar todo. La mayoría de los grandes desastres comienzan con alguien diciendo, déjame encargarme, yo lo soluciono. El problema existía, no era imaginario, no era exagerado, no era un detalle menor, afectaba el funcionamiento normal de las cosas, generaba retrasos, costaba dinero, molestaba a muchas personas. Y durante mucho tiempo, todos estuvieron de acuerdo en algo, había que hacer algo, así que cuando apareció una solución, nadie la rechazó, al contrario, parecía lógica, ordenada, eficiente. De esas soluciones que, cuando se explican, provocan asentimientos con la cabeza. No requería destruir nada, no implicaba detener el sistema completo, no parecía arriesgada, era solo un ajuste. Un cambio puntual, una mejora, algo que en teoría hacía que todo funcionara mejor. La corrección se aprobó rápido, no hubo grandes debates, no hubo advertencias fuertes. No hubo voces diciendo, esto puede salir mal, porque sinceramente no parecía que pudiera salir mal. Ese es el momento más peligroso de cualquier sistema, cuando una decisión parece tan obvia que deja de cuestionarse. La solución se aplicó, y al principio, funcionó. El problema original desapareció, los números mejoraron. Las quejas disminuyeron. Durante días, semanas, incluso meses, todo parecía confirmar que la decisión había sido correcta. Ese éxito inicial fue la mejor cortina de humo posible, porque cuando algo funciona, la gente deja de mirarlo con atención. Pero había algo que nadie vio, no porque fuera invisible, sino porque nadie estaba buscando. Un efecto secundario, una consecuencia indirecta, un cambio sutil en la forma en que el sistema respondía. Nada dramático, nada urgente. Solo pequeñas diferencias que se explicaban con frases cómodas, es normal. Siempre hay ajustes, luego lo vemos. El sistema empezó a comportarse distinto, no peor, todavía, solo distinto. Pequeños retrasos aquí, pequeñas anomalías allá. Comportamientos que antes no ocurrían, nada lo suficientemente grave como para detenerlo todo, y ese fue el segundo gran error, porque los problemas más peligrosos no aparecen como alarmas. Aparecen como ruido de fondo, como algo molesto pero tolerable, como algo que no vale la pena frenar todo por revisar. Y mientras nadie se detenía a entender qué estaba pasando realmente, el nuevo problema empezó a crecer. No a pesar de la solución, sino gracias a ella. Aquí está la ironía central de esta historia. Al arreglar el problema original, crearon uno mucho peor. Pero todavía no había señales claras, todavía no había consecuencias visibles, todavía nadie podía imaginar lo que vendría después. Porque lo verdaderamente peligroso de esta historia es esto. Si alguien hubiera detenido el sistema en ese momento y dicho esperemos, revisemos todo desde cero, el desastre se habría evitado. Pero nadie lo hizo, porque todo parecía estar bajo control. Y es justo ahí, en ese instante de falsa seguridad, cuando la historia cruza una línea invisible, una línea después de la cual intentar arreglarlo de verdad ya no sería tan sencillo. Las primeras señales no parecían importantes, de hecho eran tan pequeñas que resultaban fáciles de ignorar. Un comportamiento extraño aquí, un resultado inesperado allá. Pequeños fallos que no se repetían siempre, nada que justificara detener el sistema. Y cuando las señales no son claras, la mente humana hace algo muy predecible, busca explicaciones cómodas. Se pensó que eran casos aislados, errores normales, efectos secundarios controlables. Después de todo, la solución había funcionado, el problema original ya no existía. Y mientras eso siguiera siendo cierto, todo lo demás parecía secundario. Así empezó la fase más peligrosa de esta historia, la fase de los ajustes, pequeñas correcciones para acomodar los nuevos comportamientos, cambios mínimos para afinar el sistema, nada radical, nada que pusiera en duda la decisión original. Porque admitir que la solución era parte del problema habría significado admitir que se habían equivocado, y nadie quiere llegar a esa conclusión demasiado pronto. Cada ajuste parecía funcionar por un tiempo. El sistema se estabilizaba, los errores disminuían, la sensación de control volvía, pero solo momentáneamente.
porque cada parche alteraba otra parte del sistema. Un arreglo provocaba un nuevo desajuste. Ese desajuste obligaba a otra corrección. Y así, poco a poco, el sistema empezó a volverse más complejo, más difícil de entender, más difícil de explicar, más difícil de detener. Aquí ocurre algo crítico. Cuando un sistema se vuelve demasiado complejo, nadie lo comprende por completo. Cada persona entiende solo una parte. Cada equipo controla solo un fragmento, y cuando surge un problema grande, nadie tiene la visión completa para saber qué hacer. Aún así, la solución original seguía siendo intocable. No porque fuera perfecta, sino porque todo ya dependía de ella. Quitarla significaba que muchos otros arreglos dejarían de funcionar. Procesos enteros colapsarían, decisiones pasadas quedarían en evidencia. Así que se tomó una decisión silenciosa: seguir adelante. Ese fue el verdadero punto de inflexión, no cuando apareció el primer fallo, no cuando surgieron las primeras dudas, sino cuando se entendió que revertir la solución era más peligroso que mantenerla. En ese momento, el sistema cruzó una línea invisible. A partir de ahí, cualquier problema nuevo se volvió más difícil de corregir, porque ya no se trataba de arreglar algo puntual. Se trataba de proteger una estructura frágil que se sostenía a base de parches. Las señales empezaron a acumularse. Ya no eran raras, ya no eran ocasionales, eran frecuentes, persistentes, predecibles, y aún así, nadie presionó el botón de emergencia, porque hacerlo significaba aceptar algo que nadie quería escuchar. La solución fue un error. Entonces ocurrió lo inevitable. Una situación real, fuera del papel, puso al sistema bajo presión, no una prueba controlada, no una simulación, la realidad. Y el sistema, diseñado sobre una corrección mal entendida, no respondió como se esperaba. Los fallos se encadenaron. Un problema activó otro. Ese otro provocó un tercero. Y en cuestión de tiempo, lo que antes era ruido de fondo se convirtió en una crisis imposible de ocultar. En ese instante, todos entendieron la verdad completa. El problema original era pequeño, la solución parecía brillante, pero el nuevo problema que habían creado era mucho más grande, y ya no se podía apagar con un simple ajuste. Ahí quedó claro que no estaban lidiando con un fallo aislado. Estaban frente a las consecuencias de intentar arreglar algo sin entender el sistema completo. Cuando el sistema finalmente colapsó, ya no hubo espacio para interpretaciones. No fue un fallo técnico menor, no fue un inconveniente pasajero, fue un desastre. Y lo más inquietante es que, visto desde fuera, parecía surgir de la nada, pero no era así. El desastre no apareció de repente. Había sido construido lentamente, decisión tras decisión, ajuste tras ajuste, desde el momento exacto en que alguien intentó arreglar el problema original. Las consecuencias ya no podían ocultarse: costos enormes, daños irreversibles, personas directamente afectadas. Lo que antes eran números en un informe ahora eran historias reales. Gente que perdió tiempo, dinero, oportunidades o algo mucho más grave. Y todo estaba conectado a una misma raíz. Cuando comenzó la investigación, muchos esperaban encontrar un culpable claro, un sabotaje, un error humano evidente, una falla impredecible, pero no lo hubo. La conclusión fue mucho más incómoda. El sistema no había fallado por descuido, había fallado por una corrección bien intencionada, aplicada sin entender el impacto total. El problema original, el que todos querían solucionar, nunca fue realmente peligroso. Era molesto, ineficiente, costoso, pero manejable. La verdadera catástrofe nació cuando alguien decidió intervenir sin comprender cómo todas las piezas encajaban entre sí, porque en sistemas complejos, tocar una parte altera todas las demás. Aquí aparece una de las lecciones más duras de esta historia. No todo lo que mejora algo localmente mejora el sistema completo. A veces, una solución elimina un problema visible y crea uno invisible mucho más grande. Después del desastre, llegaron los cambios, nuevos protocolos, nuevas reglas, nuevas promesas de que esto no volverá a pasar. Pero esas correcciones llegaron tarde, porque el daño no estaba en el presente. Estaba en todo el tiempo en que el sistema funcionó mal sin que nadie lo notara. Ese tiempo no se puede recuperar. Este caso se convirtió en un ejemplo clásico de algo que ocurre constantemente, no solo en grandes sistemas, sino en la vida diaria. Arreglos rápidos, soluciones parciales, cambios hechos con buena intención, pero sin visión completa.
Y lo más peligroso, el éxito inicial, porque cuando una solución funciona al principio genera confianza, y la confianza reduce la vigilancia. Aquí está la paradoja final de esta historia. El mayor daño no lo causó el problema original, lo causó la forma en que se intentó solucionarlo. Una acción pensada para mejorar todo, terminó empeorándolo de manera irreversible. Esta historia no trata solo de ese caso específico. Trata de un patrón humano, de nuestra tendencia a intervenir rápido, a arreglar sin entender, a confiar en soluciones que parecen obvias. La pregunta final no es histórica, es profundamente actual. ¿Cuántas cosas estamos arreglando hoy mismo? En sistemas, en empresas, en tecnología o incluso en nuestra propia vida, sin entender todo lo que estamos afectando, porque no todos los desastres nacen de errores evidentes. Algunos nacen de buenas intenciones, aplicadas sin comprender el todo. Y cuando eso ocurre, el problema original termina siendo lo menos grave.